Bueno, hola a todos y a todas. Mi nombre es Iván, yo soy de CPO. Queríamos darle la bienvenida a todas, y gracias por participar de nuestra primera actividad. Bueno, y agradecerle también a Mariana, para quienes no la conocen. Mariana es economista, estudió en la Universidad Nacional de La Plata, hizo su maestría en el DITELA y después hizo un doctorado en economía la Universidad de California en Los Ángeles. Ella es especialista en economía ambiental, y nos va a hablar un poco de un tema que los que estudiamos y las que estudiamos en la UBA no vemos mucho, a menos que cursemos la optativa de economía ambiental. Así que bueno, nos va a hablar un poco sobre desarrollo sostenible. Ella da clases en la Universidad del SEMA y es investigadora allí, así que bueno, nada, esperamos que les guste a todos y a todas. Bueno, muchas gracias, Iván. Muchas gracias a CPO por haberme invitado. Por ahí no todos saben, pero en economía hay muy pocos en Argentina economistas ambientales y yo soy una de ellas. Entonces, bueno, muchas veces me toca hacer esto de docencia, de cómo se juntan medio ambiente y economía. Entonces, es lo que voy a tratar de hacer hoy. Mi idea es, organicé la charla sobre 4 ejes. Una es hablar un poco de palabras verdes, porque seguramente ha sido su experiencia que escuchan de todo, que economía verde, que crecimiento verde, que desarrollo sostenible, o sea, todas miles de palabras verdes que uno no sabe qué es qué. Entonces me voy a tomar un momentito para ahondar un poco en eso, para que por lo menos esta charla al menos les quede algo, que es hablar bien. Después les voy a contar un poco cómo son los campos de estudio en economía y ambiente, porque no es que hay una sola línea, hay varias líneas de estudio, entonces también para diferenciar un poco eso. Después los principales temas que hay en economía ambiental, son 4 básicos, y después voy a usar ese esquema conceptual de los 4 temas básicos para aplicarlos al cambio climático, que es algo también de lo cual uno escucha bastante, pero bueno, tratar de mezclarlo bien con los conceptos económicos, porque uno escucha más cosas desde el lado del clima o de la física, si quieren, y relativamente poco desde la economía. Y después al final, bueno, hablar un poco de el impacto del COVID, de cómo se ve, qué está pasando, y si realmente es positivo el hecho de que uno ve lo que aparece en las noticias, de que el aire está más limpio, de que Venecia tiene el agua transparente, si es realmente algo que es positivo o simplemente es un shock transitorio y después las cosas van a ser para peor. Entonces, un poco esas cuatro cosas quiero desarrollar. Entonces, primero el tema de las palabras. Esto que ven acá es cómo se fueron desarrollando las negociaciones internacionales sobre ambiente. O sea, recién en el año 72 se empezó a hablar de ambiente mezclado con desarrollo, con economía, y se acuñó la primer palabra de todas, ¿está bien? Que la primera palabra de todas fue desarrollo sostenible, que surgió de un informe en el año 87, que normalmente los que están en este ambiente lo conocen como informe Brundtland, que era el apellido de la presidenta de la comisión que estuvo a cargo de redactarlo, que era una noruega, ¿no? Entonces, desarrollo sostenible, ¿qué es? Y lograr un desarrollo que sea sostenible en el tiempo y que no atente contra la capacidad de las futuras generaciones de también desarrollarse. Esa es la idea, ¿no? Una primera cosa que tenemos que hablar es, ojo con que lo correcto es desarrollo sostenible y sostenibilidad, ¿está bien? ¿Por qué? Hasta que asumiera el nuevo gobierno, hasta el ministerio estaba mal llamado, porque se llamaba Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, ¿está bien? Pero eso está mal, porque lo correcto es sostenible, porque sustentable es nada más que se puede defender con razones, que se puede argumentar.
no se refiere a la capacidad de sostener en el tiempo, de usar los recursos de una manera que no se agoten, ¿está bien? Ese mal uso del lenguaje es porque es una mala traducción en inglés, del inglés. En inglés, sustainable tiene las dos acepciones, que se puede sostener con razones y que es sostenible en el tiempo. Entonces se traduce mal como sustentable, pero lo correcto es sostenible y sostenibilidad, ¿está bien? Entonces esa es la primera cosa que les quiero decir. ¿Qué pasa? Durante muchos años solamente existió desarrollo sostenible, pero cuando apareció la crisis del 2008-2009, se empezó a hablar de esta cosa que ahora se vuelve a hablar, del Green New Deal, o sea, de maneras de salir de la crisis 2008-2009 de una manera sostenible para el ambiente y para la sociedad. O sea, pensar cómo de la crisis subprime se iba a salir de una manera que abarcara también la cuestión ambiental. Entonces, cuando se empezó a preparar esa cumbre donde se iban a reunir a discutir la post-crisis, los países, empezaron a aparecer, yo digo, a reverdecer la terminología, porque ahí empezaron a aparecer otras palabras distintas del desarrollo sostenible, como economía verde, crecimiento verde y crecimiento verde inclusivo. Hubo varios organismos internacionales que fueron los que trajeron estos nuevos vocablos. Economía verde lo creó, entre comillas, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Crecimiento verde lo creó la OSD. Y crecimiento verde inclusivo lo creó, digamos, el Banco Mundial. Entonces es como que se empezaron a pelear el mundo desarrollado versus el mundo en desarrollo sobre por qué estas nuevas palabras, y igual ya estaba desarrollo sostenible, pero bueno, la idea es que con estas palabras, como rejuvenecer la discusión ambiental y tratar de hacer políticas post-crisis que tuvieran en cuenta la dimensión ambiental y también la social. ¿Por qué? Porque en realidad la cosa es que que seguramente los que estudian economía ya lo saben, pero hay que diferenciar lo que es crecimiento de la economía, ¿está bien?, con tomar en cuenta otras cosas, la cuestión social y la cuestión ambiental. Eso es verdaderamente desarrollo sostenible. Por eso muchas veces se habla de que desarrollo sostenible son las 3 P's. Profit, que sería la economía, people, que es la sociedad, y planet, que es el ambiente. ¿Está bien? Entonces, por eso es que se necesita, para tener desarrollo sostenible, un equilibrio de esas 3 cosas. Pero si uno entonces tiene en cuenta esto, tiene esto en la cabeza y sabe que uno va a la facultad y está una materia de crecimiento y otra materia de desarrollo, no es lo mismo, ¿está bien? Entonces, si uno con esa cabeza mira estas nuevas palabras, se dan cuenta que no son todas iguales. ¿Por qué? Y porque economía verde es, bueno, tenés una economía verde, ¿y qué? ¿Viste? ¿Qué me importa? Si yo quiero una economía, pero que crezca. Entonces, en ese sentido, economía verde es menos que crecimiento verde, porque economía verde no implica que esté creciendo. A su vez, crecimiento verde no implica desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque crecimiento y verde toma en cuenta 2 de las 3 patas, porque la economía que crece y lo verde, pero no estás teniendo en cuenta la cuestión social. Entonces, en realidad, de todas esas palabras nuevas, la única que más o menos uno podría decir que es equivalente a desarrollo sostenible es crecimiento verde e inclusivo, porque ahí sí están las 3 cosas. Yo tomé el trabajo hace unos años con una ex graduada del doctorado de la universidad y con unos alumnos de una materia que yo doy en el SEMA, de mirar en las páginas, haciendo búsquedas de Google, mirar en las páginas web de organismos de gobierno, de universidades, de cámaras empresarias, de ONG, de diarios en Argentina. Un día cualquiera agarré y hice una búsqueda completa de 5 organismos, 5 universidades, 5 cámaras empresarias, así sucesivamente. Y vi para ver cómo se usaba el lenguaje. ¿Y qué encontré?
Y por un lado que desarrollo sustentable se usaba, ¿viste? Uno dice que está mal, pero se usaba cualquier cantidad, en parte gracias a que el ministerio estaba más, o secretaría antes, tuvo distintas épocas, estaba mal llamado desarrollo sustentable. Entonces se usaba mal, y mientras que desarrollo sostenible se usaba relativamente menos. Y por otro lado, que estas palabras verdes, aunque se discutían a nivel internacional, economía verde y crecimiento verde, acá en Argentina no se discutían mucho. ¿Está bien? Pero esto como para que tengan una idea de esta cuestión. Pero después hay otras palabras verdes que uno escucha también, bioeconomía, economía circular, economía azul. Si yo les desbloqueara los micrófonos, seguro que ustedes me dirían que es cierto, y sobre todo economía circular, que ahora se está empezando a hablar bastante. Entonces, bueno, vamos a tomarnos un minutito para ver cada cosa. Bioeconomía, otra vez, en castellano no se diferencia, pero en inglés sí. Bioeconomics es que hay una relación entre la biología y la economía. Alfred Marshall, que es un tipo que en micro ha sido muy importante, seguro que ustedes escucharon hablar de las demandas marshallianas, dice, en uno de sus libros dice, como los musulmanes miran a la Meca, la economía debe mirar a la biología. En el sentido que Bioeconomics resume que hay una gran relación entre economía y biología. Por ejemplo, hay asociaciones de que los conflictos de las empresas para sobrevivir, entrar en un mercado, salir, es parecido a lo que pasa con la supervivencia de las especies en la naturaleza. Porque si ustedes piensan, algunas empresas sobreviven y otras no. Y eso mismo pasa en la naturaleza. Eso sería bioeconomics. Mientras que bioeconomy es usar recursos para la producción. Por ejemplo, vos usás caña de azúcar o grasas para biocombustibles. Ese segundo concepto es el que normalmente cuando uno escucha bioeconomía en castellano está pensando. De hecho, la Bolsa de Cereales hace poco sacó un estudio que el potencial de la bioeconomía era 15% del PBI, y se refería justamente a este segundo concepto. Después esta economía circular, que ahora el nuevo ministro de Ambiente le gusta bastante. Economía circular en general se origina en la economía relacionada con los residuos, ¿está bien? O sea, ¿cuál es la idea? Y tratar de producir cosas que tengan menos paquetes para que no haya tanto desecho, a su vez reutilizar parte de lo que es el producto en sí. O sea, tratar de la economía reaproveche recursos. Por supuesto, nunca puede ser totalmente 100% circular, porque siempre algo se pierde. Y últimamente la Unión Europea habla mucho de economía circular, el gobierno chino, entonces por eso es un concepto que es más moderno, entre comillas, que los 4 conceptos anteriores. Y después hasta hay economía azul. Hay un economista belga que se llama Gunther Pauli, que dice que sí, que la economía verde no va, porque implícitamente tiene que es costoso para las empresas ser verde, o sea, implícitamente tiene que hay un trade-off. Y entonces que lo que él propone es la economía azul, que son decisiones que son ganancias para el ambiente y ganancias para las empresas. Qué sé yo, una empresa que dice, bueno, voy a ser verde y revé cómo usa insumos, y gracias a eso, por ejemplo, puede ahorrar agua. Entonces eso es verde, pero al mismo tiempo, como paga por el agua, ahorra plata. Entonces, ese tipo de cuestiones. Nunca se termina, siempre inventan una palabra más, pero lo importante es que el objetivo es el mismo, ¿no? Es crecer, que no a expensas de la gente ni de la naturaleza. Muy bien, entonces ya ahora habiendo más o menos habiéndoles contado un poco cómo son las palabras, vamos a ir al campo de estudio de la economía y ambiente. En general hay dos grandes categorías, digamos, dos líneas de investigación que van en paralelo.
A veces se acercan más, a veces se acercan menos. Una línea es de la economía ambiental y de los recursos naturales. Economía ambiental se refiere a las cuestiones de contaminación, todo lo que tenga que ver con contaminación. Mientras que economía de los recursos naturales es la gestión de los recursos naturales. Por ejemplo, yo tengo un pozo de petróleo, bueno, según el precio que tenga, cuáles son los costos de sacarlo, cuándo me conviene hacerlo, ¿está bien? O tengo peces en el mar, entonces cómo me conviene sacarlos para que, para que se logren reproducir y no se agoten, ¿está bien? Entonces, en general, si uno pensando desde la ciencia económica, la economía ambiental es más bien estática, hay un poco de dinámica, pero menos dinámica que en la economía de recursos naturales. La economía de recursos naturales son modelos más intertemporales, con restricciones de movimiento de los recursos. En ese sentido es un poco distinta la técnica. Pero las dos, tanto economía ambiental como los recursos naturales, lo que hacen es economistas comunes, digamos, y corrientes, que lo que saben de economía lo aplican para pensar los temas ambientales. O sea que el marco conceptual es de la economía estándar, yo diría la economía neoclásica, si me empujan un poco. Mientras que la economía ecológica es más multidisciplinaria, es más gente que por ahí es de otras ciencias que hace algo de economía, ¿está bien? Para que sea más preciso lo que les estoy diciendo, los voy a referir un trabajo de Constanza y otros, que lo que hacen es mirar los dos journals más importantes, este de la izquierda, el Journal of Environmental Economics and Management, es el más importante de la vertiente de ambiental y recursos naturales. Y Ecological Economics es de la otra vertiente. Entonces, estos son los journals que más citan las publicaciones que ahí se publican. Entonces, ven que en el GIM es todo economía. O sea, lo que se cita son cosas de economía pura. Mientras que en Ecological Economics es más mezclado. Nature, Science, Conservation Biology. Por eso les decía que es como más multidisciplinario. ¿Y eso qué lleva a que los campos sean distintos? La metodología es distinta. Para darles un ejemplo, en economía ambiental uno cree que puede llevar los impactos ambientales a plata. Les voy a hacer un ejemplo para que me tiren tomates. Yo hago una ruta, bueno, voy a pasar por un lugar que voy a contaminar, va a haber movimiento de tierra, ¿está bien? Por ahí se me muere alguien porque tengo algún problema. Eso yo pienso que todos esos impactos los puedo pasar a plata. Mientras que la economía ecológica, ¿qué piensa? Y piensa que puede hacer una huella, ¿está bien? O sea, hablan de cosas como huella ambiental. ¿Qué es una huella? Les voy a dar un ejemplo simple. Por ejemplo, para Estados Unidos, para proveer todo lo que necesita la economía norteamericana para funcionar, sus ciudadanos, todo lo que comen, todo lo que gastan de electricidad, la huella de Estados Unidos es 2.2 su territorio. ¿Qué quiere decir? Que se necesitan más hectáreas de las que hay para producir lo que consumen. Eso pasa porque parte de lo que consumen lo importan, ¿está bien? Entonces su huella es más grande que su territorio, ¿está bien? Eso nosotros lo miramos, pero la economía ambiental piensa que es mejor decir, bueno, ¿cuáles son los impactos? Los monetizo, ¿está bien? Entonces, eso como para ejemplificarles la diferencia entre los campos de estudio de la economía ambiental y de recursos naturales versus la economía ecológica. Ya llegamos a nuestra tercera parte. La tercera parte, entonces, es cuáles son los principales temas en economía ambiental. Y básicamente los principales temas, yo ahí pongo una mesa, siempre me gustan las mesas a mí, porque es como que me parece que uno se acuerda más de las cuestiones, y aparte que las mesas, si ustedes se ponen a pensar, están en todos los ámbitos de su vida, desde que nacen, en los hospitales, en las escuelas, en su casa,
en las reuniones con amigos, así que es un buen objeto. Entonces, las 4 patas que sostienen a la economía ambiental son, primero, explicar por qué es que tiene que haber política ambiental, ¿está bien? Que eso es básicamente por una cuestión de eficiencia y de equidad, que algo más vamos a ver ahora cuando empecemos a hablar un poco más. Perdón, se me fue. Después la cuestión de los instrumentos, si uno llega a la conclusión que tiene que haber política, entonces, ¿qué instrumentos hay? Muchas veces a nosotros nos pasa que tenemos que justamente el ministro no sabe nada de lo que es el tema de economía ambiental y a veces ni se da cuenta cuáles son los instrumentos y como es un campo que es relativamente poco conocido, hay poca gente que sabe, entonces por eso me parece que vale la pena repasarlos un poco. Después está el tema de la evaluación, lo que les decía antes, evaluar cuáles son los beneficios de hacer cosas por el ambiente y cuáles son los costos, o sea, cuesta que el ambiente sea limpio, no es gratis. Por eso es que la calidad ambiental no puede ser infinito, no se puede decir mi política es la contaminación cero, porque cuesta dejar de contaminar. Entonces, el balance entre esos beneficios y costos y técnicas que hay para evaluar. Y después está la relación entre las regulaciones y la contaminación y algunos parámetros económicos. Entonces, brevemente les voy a abrir un poco cada una de estas 4 patas. Digo si van bien, ¿me puede dar algún feedback a alguien si se escucha, si se entiende? A ver, Iván. Iván. ¿O está bloqueado por ahí? Bueno, asumamos que lo entienden y se escuchan. Entonces, motivos de la regulación. El tema es que los temas ambientales son, si uno mira la calidad ambiental, es un problema de bien público en la jerga de la economía. Y si uno mira la producción o el consumo que genera como contaminación, es un problema de externalidad en la jerga de la economía. Y en el límite, un bien público en realidad es un caso particular de externalidad. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es un bien público? Y un bien que, como estudiaron en la facultad los que estudiaron micro 1 por lo menos, en el cual no hay rivalidad en el consumo. ¿Qué quiere decir? Y que no es como una manzana, que es un bien privado, que si yo la como, no la come nadie, porque yo me la comí. Mientras que el aire puro es algo que no hay rivalidad en el consumo, todos lo respiramos. De hecho, ahora tenemos el problema de que no tenemos que respirar el aire con esto del coronavirus. ¿Está bien? Entonces es un problema que tenemos todos. Y además, la otra característica de los bienes públicos es que es de difícil exclusión. O sea, yo no puedo agarrar y poner una cerca alrededor de la nariz de la gente y cobrarle para consumir el aire puro. ¿Está bien? Entonces, eso hace que el aire tenga esas características de bien público. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es el tema este? Y como es un simple gráfico de economía, uno tiene la calidad ambiental y tiene una demanda de calidad ambiental. ¿Quién demanda calidad ambiental? Y todo aquel que le gusta o que considera que por demandar calidad ambiental le bajan los costos en salud, o sea, por algún motivo demanda calidad ambiental. Pero después están los que lo ofrecen. Los que lo ofrecen son, cuando uno quiere calidad ambiental, que una empresa tenga más calidad ambiental que lo que tenía, tiene que gastar en tecnologías que sean limpias, en recoger los residuos y tratarlos. Por eso es que la oferta tiene el costo marginal, que es lo que típicamente hay en economía. Entonces, ¿qué pasa? Si uno piensa eso, hay una calidad ambiental óptima, que es la que está por acá, esta. Mientras que si uno dejara que se le dé la calidad ambiental del equilibrio de mercado, ¿qué calidad ambiental habría? Ninguna, porque el que produce calidad ambiental trataría de minimizar costos, no tiene por qué andar mirando que hay gente que quiere calidad ambiental, porque como tiene características de bien público, no le pagarían por eso. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Se produce una brecha entre el óptimo y el equilibrio del mercado. Entonces, ahí hay lugar para políticas. ¿Está bien?
Y lo mismo pasa si uno piensa el problema como externalidad. ¿Está bien? Si uno piensa el problema como externalidad, ¿qué es una externalidad? Y que uno le genera un daño a otro agente económico, pero que no hay ninguna compensación, o daño o beneficio también puede ser, ¿no? Pero no hay ninguna compensación a través del mercado por ese daño o por ese beneficio. Yo a mis alumnos les pongo siempre el típico ejemplo que es, hasta hace poco nosotros teníamos una vecina arriba que se levantaba a las 6 de la mañana con los tacos. ¿Ok? Entonces me generaba una externalidad porque me despertaba. Si ella me hubiera tenido que pagar por el daño que me hacía, ¿qué hubiese pasado? Y no se hubiera levantado a las 6 de la mañana con los tacos. Ese mismo problema es el de la externalidad. Yo contamino y si no tengo que pagarle a otro por el daño que causo, contamino más de lo óptimo. ¿Está bien? Entonces eso también tiene su propio grafiquito de externalidad, que lo voy a pasar para no sobrecargar las tintas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que vemos es que hay una brecha entre lo que hace el equilibrio del mercado y lo que es la contaminación o la calidad ambiental óptima. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Hay pocos mercados de calidad del aire, de calidad del agua. Entonces, ¿qué hay? Y política ambiental que sea una política de Estado. A mí me gusta mucho esta figura, porque esta figura, que es una cosa del Banco Mundial de hace muchos años, pero está buena porque pone en una columna todas cosas que tienen que ver con resolver problemas de eficiencia, de fallas de mercado. Por ejemplo, la defensa de la competencia, la regulación de los monopolios naturales, y también ahí está lo ambiental. Porque uno se olvida, pero la política ambiental es tan importante como cualquier política. Lo que pasa es que no tiene tanta trayectoria, digamos, en países como el nuestro. Pero también ustedes se dan cuenta que está el lado de la equidad, ¿está bien? Porque también es un tema, el tema de la equidad en las cuestiones ambientales. Por ejemplo, este es otro ejemplo que yo también le pongo seguido a mis alumnos. Yo, si voy al trabajo en mi auto con el cosito para que circule el aire por adentro, ni me llega la contaminación del aire que haya en la ciudad. Mientras que si fuera con mi hijo en colectivo y me tengo que chupar el humo negro que tiran cuando arrancan o cuando frenan, y bueno, entonces es muy distinto según tu nivel socioeconómico, cuál es la contaminación. Lo mismo que si vivís al borde del riachuelo, no es lo mismo que vivir en La Recoleta, en un departamento bárbaro. Entonces hay cuestiones de equidad también. Y a nivel de los países también hay cuestiones de equidad, porque si uno mira el tema de que hay países que no tienen cómo defenderse ante los desastres naturales y otros países que tienen mucha capacidad, también hay cuestiones de equidad. Entonces, uno habla de eficiencia, pero nunca tiene que olvidar que hay cuestiones de equidad también involucradas. Muy bien. Entonces, ¿qué son dentro? Ya dije que se justificaba la política ambiental, eso era una pata de mi mesa. Ahora voy a la segunda pata, que es que, ¿qué tipos de regulación hay? O sea, si yo le fuera a decir al que es el ministro de Ambiente, ¿qué tiene a su disposición? ¿Qué instrumentos tiene a su disposición? Y básicamente los instrumentos que tiene son 3 olas, se llaman. Es un economista que se llama Tom Tittenberg, es el que inventó esta cosa de las 3 olas. La primera ola, que es como apareció la regulación en los 70s, es una ola de instrumentos que se llaman prescriptivos, o sea, de orden y control. Te digo lo máximo que podés contaminar y después te controlo. Eso se traduce en muchas regulaciones que hay en Argentina, por ejemplo, de calidad del aire, no puede superar tantos microgramos por metro cúbico el material particulado que hay, eso existe para la Ciudad de Buenos Aires, para la provincia, a nivel nación, o sea, es lo común. Después de agua también, el agua que sale de la canilla no puede tener más de tanto por litro, tanto contaminante por litro de una serie de contaminantes.
Y también algunas regulaciones tecnológicas, por ejemplo, un relleno sanitario, no puedo hacer un agujero y empezar a tirar basura, tengo que poner una cobertura para que la basura cuando se pudra no vaya a las napas, o sea, hay una serie de requisitos. Esas son todas regulaciones que uno podría llamar de cantidades, o sea, no tienen nada que ver con los precios, son de lo que debe ser y qué hago después, te controlo, punto. ¿Qué pasa? Después se vio que ese tipo de regulaciones tenían algunos problemas. Por ejemplo, yo hago una regulación, pero después la tecnología avanza. Y bueno, nadie va a tratar de evolucionar de ahí, porque ya cumple con la ley, ¿para qué vas a hacer más? Entonces, ¿qué pasó? Vino otra ola de regulaciones más flexibles, ¿está bien? Que son las que se llaman basadas en el mercado o en incentivos. Por ejemplo, impuestos verdes. ¿Impuesto verde qué sería? Y bueno, pagar menos combustibles que sean menos impuestos por combustibles menos contaminantes, o por ejemplo, las empresas cuando descargan en los efluentes contaminación, pagar según lo que descargan, o la patente del auto según lo que el auto contamine, por lo viejo que sea, por el motor que tenga, pago distinto. ¿Qué es la idea de esos impuestos? Y que vos, para tratar de no pagar el impuesto, trates de tener una buena conducta en términos de contaminación. No es que paguen para contaminar, sino que si el impuesto está bien diseñado, vos tratás de eludirlo y al tratar de evitarlo, tratás de contaminar menos. Hay muchos casos de impuestos, los líderes en impuestos fueron los europeos, pero ahora eso se ha extendido a otros países. Incluso en América Latina, por ejemplo, Colombia tiene una gran historia de impuestos, Chile también. Después están los permisos comercializables. ¿Qué son los permisos comercializables? Y no la idea de Pigou, sino la idea de Ronald Coase, que seguramente alguno de los economistas ya lo escuchó nombrar, que la idea de Coase es que negociando las víctimas y los contaminadores se puede llegar a un punto de eficiencia. Entonces, permisos comercializables es esa idea. Viene un regulador y dice, este es el tope de contaminación que yo voy a permitir. Y reparte permisos o los vende en subastas. Por ejemplo, en el Chicago Board of Trade se subastan toneladas de SO2 y la compra el que la necesita, ¿también? Hay varios esquemas de permisos, después más adelante les voy a mostrar a dónde, y de distintos contaminantes. Así que es también, en un principio los líderes de los permisos fueron los norteamericanos, pero en los últimos años también en Europa ha sido muy importante la regulación vía permisos. Después están los sistemas de depósito-reembolso, que también son incentivos de mercado. Y ahí les voy a contar algo que seguro les va a resultar familiar. Por ejemplo, cuando ustedes van a comprar una cerveza, pagan por la botella. Entonces, ¿cuál es la idea? Hacen un depósito por la botella para que después no la tiren por el balcón o la tiren en la basura, sino que la devuelvan. Y cuando la devuelven, le reembolsan el dinero. ¿Está bien? Entonces, esos sistemas de depósito de reembolso han sido pensados principalmente para residuos, con la idea de que se reciclen cosas que se pueden reciclar. Y después están los sistemas de responsabilidad legal que hay en varios países, que eso es, por ejemplo, el más conocido es uno que se llama Superfund en Estados Unidos, que es que el Estado puede agarrar, ir a un terreno y encontrar contaminación. Va, limpia la contaminación, paga la plata que eso significa y después les hace juicio a las empresas. Puede llegar a ser a todas las empresas que tuvieron algo que ver con ese terreno, inclusive las que llevaron algo a ese terreno. Llevaste un paquete, igual sos responsable. Entonces, ¿cuál es la idea? Que para evitar que te hagan una demanda y que tengas que pagar por esos daños, tratar de tener una buena conducta ambiental. O sea, todo apunta a lo mismo. Muy bien. Y después está lo que se llama la tercera ola. ¿Está bien? ¿Qué es la tercera ola?
y son instrumentos de difusión de información. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hace el regulador, el Estado, es juntar información sobre la contaminación de las empresas. Ahí también lo más conocido es uno que se llama Toxic Release Inventory. Entonces, ¿qué hacen después? Lo publicitan. Dice, bueno, acá está el ranking de las empresas según la contaminación que hacen. Obviamente, como nadie quiere estar en ese ranking, también eso da incentivos a tratar de tener una buena conducta. O sea que la tercera ola en realidad forma parte de la segunda. Solamente porque este paper lo llamó la tercera ola quedó como así. Pero en realidad también es una manera de regular basada en incentivos, porque el regulador que hace publicita la contaminación y después nada, espera que sea el mercado, o sea, que sean los que compran a esas empresas o los inversores de esas empresas los que los sancionen. O sea que también está basado en incentivos. Muy bien, eso ya lo dije. Y como toda regulación, todo tiene problemas. O sea, yo acá siempre doy esta frase, que seleccionar el mejor instrumento es arte más, tanto como ciencia. ¿Por qué? Porque cada instrumento tiene ventajas y desventajas. ¿Viste? Por ejemplo, si uno dice difundir información, mejor que esté bien seguro que sea correcta y que no sea sesgada la manera de difundirla, porque si no es un desastre. Y así todo, por ejemplo, fiscalizar, no es que hago un impuesto verde y no fiscalizo nunca más, al revés, igual tengo que fiscalizar porque si no, no paga nadie. O hago un permiso comercializable, también tengo que fiscalizar porque tengo que ver que el que me dice que contaminó nada más los permisos que tiene, yo lo tengo que ir monitoreando. O sea que no es que es facilísima la regulación ambiental, y requiere técnica también, técnica de buen diseño, o sea, no es una cosa que uno hace de la noche a la mañana. Hay mucha literatura sobre regulación, como en cualquier otra rama de la economía, la hay, como en cualquier cosa, regulación de servicios públicos, o sea, hay muchos papers. Muy bien. Ya entonces tenemos la segunda pata, que son los instrumentos de regulación. Ahora vamos a la tercera. La tercera es la evaluación, ¿está bien? Puede decirse sin ninguna duda que la mayor contribución de la economía ambiental a la economía como un todo son los métodos de evaluación. Porque la parte de regulación es como cualquier cosa, lo único que hay es la palabra ambiente y contaminación, alguna cosa distinta, pero no es la mayor innovación. La mayor innovación es en la evaluación. ¿Por qué? Porque como son bienes que no tienen mercado, ¿viste? Yo quiero evaluar un proyecto que es exportar trigo a Rusia, qué sé yo. Bueno, agarro, veo el precio del trigo y chao, hago la evaluación. Mientras que si yo quiero decir, bueno, ¿cuánto es la disponibilidad a pagar o cuánto es el valor de la vida estadística que una muerte, yo evitaría una muerte porque no se produciría tal derrame ambiental y entonces quiero saber el valor? Y bueno, eso no está al mercado, no es como el trigo, el valor de la vida. Entonces, la economía ambiental ha inventado una serie de métodos que se llaman de evaluación no de mercado, ¿está bien? Y esos métodos son algo distinto de lo usual. Por ejemplo, evaluación de costos de viaje. Yo ahí les puse algunos ejemplos de métodos. Evaluación de costo de viaje es, yo miro la gente que va a determinado lugar y a través de lo que gasta en sus viajes, trato de deducir lo que es su disposición a pagar por el lugar. O sea, porque ese lugar no se arruine. O, por ejemplo, la evaluación hedónica. Yo agarro, miro los precios de los inmuebles y trato de ver un inmueble totalmente parecido a otro, pero en el que hay más ruido, cuánto más vale. Y entonces de eso deduzco la disposición a pagar por tener menos ruido. ¿Está bien? Entonces son unos métodos, digamos, el subcampo de la evaluación
Es básicamente econometría, métodos econométricos, ¿está bien? Y también tiene una abundante literatura. Por ejemplo, los métodos directos, que se llaman de preferencia declarada, son encuestas donde vos le preguntás a la gente si, por ejemplo, pagaría más el boleto del colectivo porque fuera menos contaminante, y te dice sí o no, y en base a eso, a una serie de preguntas más, sacás la disponibilidad a pagar por evitar la contaminación del colectivo. O sea, es toda una literatura muy amplia que acá les estoy dando. Yo le decía a los que me invitaron, esto va a ser como todo lo que usted quiere saber sobre economía ambiental y nunca se atrevió a preguntar, porque cada cosa es un mundo. Pero bueno, por lo menos para que tengan una idea. ¿En qué se usa la evaluación de impactos ambientales? Es un campo lindo profesional, porque se usa para diseñar regulaciones, porque la idea es que la calidad ambiental que uno fija compensa los beneficios que se obtienen de hacer una regulación más estricta, se compensen con los costos que conlleva cumplir con una regulación más estricta. Entonces hace falta la evaluación. Después, otro cambio de actuación profesional son los juicios. Juicios en el CIADI, juicios entre empresas. A mí me ha tocado ser experta en varios juicios, ser como perito en varios juicios donde hay evaluaciones ambientales involucradas. Y si no, también en las evaluaciones de proyectos. O sea, quiero hacer un proyecto que conlleve impactos ambientales, una ruta, cualquier cosa, entonces tengo que saber evaluar. O sea que es todo también un campo grande de actuación profesional de un economista ambiental. Bueno, ahora ya voy a casi el final, la cuarta pata de mi mesa, que es esa parte de la literatura. Hay papers sobre, por ejemplo, si por las regulaciones ambientales las empresas cambian su localización, si por las regulaciones ambientales cambia su competitividad. O sea, también es grande, pero yo acá opté por mostrarles una parte, que es cuál es la relación entre las cuestiones ambientales y el crecimiento, porque ahí hay bastante discusión últimamente, ¿está bien? Básicamente hay tres líneas en tres opiniones, digamos. Una es la gente que cree que la única manera de resolver los problemas ambientales es decreciendo, ¿está bien? Y esa línea se llaman los que sostienen el decrecimiento, degrowth en la jerga en inglés. Después hay gente que piensa que es posible crecer, pero de forma verde, que son estos que defienden el crecimiento verde, green growth. Y después hay otra línea de gente que se declara agnóstica del crecimiento. ¿Qué quiere decir? Y que en realidad el crecimiento no importa, porque lo que importa es el progreso social, que es que el crecimiento equilibrado con lo social y lo ambiental. Hace poco di una charla y tuve muchos que se hicieron adeptos al hacer crecimiento agnósticos. Pero bueno, es medio difícil uno pensar a dónde se meta en estas tres líneas. Entonces vamos a ver un poco de qué es cada una. Entonces, una primera cosa que a mí me gusta decir es que es un poco de realismo, ¿está bien? Sobre todo antes de decir los que apoyan el decrecimiento. Porque esto es un gráfico que muestra a lo largo del tiempo el crecimiento del Producto Bruto Per Cápita a nivel mundial. Ven que esta cosita es la crisis 2008-2009. Ahora con el coronavirus vamos a ver una cosita bastante más grande. Pero bueno, la tendencia a nivel mundial, a nivel global, es de crecimiento. Y esto es la pobreza extrema. O sea, el porcentaje de la población a nivel mundial que vive con menos de $1.90 por día. Esto para decir que el crecimiento económico es bastante importante desde el punto de vista social, digamos. Entonces, ¿cuál es la idea?
¿Por qué hay gente que piensa en que la solución es decrecer? Esto hay gente que lo piensa ahora, pero en realidad ya lo pensaba Malthus en 1798. O sea, la idea que la Tierra no da más, que no se puede seguir explotándola y que en un momento va a estallar. O sea, no alcanza la Tierra, decía Malthus, para tener todo lo que se necesita de ella para la población que crece. La misma idea la retomaron una gente que se agrupó en lo que se llamó el Club de Roma, que contrataron a unos investigadores del MIT, hicieron un trabajo que se llama Los límites del crecimiento, que tenía la misma idea. O sea, que el crecimiento no puede seguir como está. Entonces, ¿cuál es la solución para no arruinar la naturaleza? Y el decrecimiento, ¿está bien? Una vida más sobria, ¿está bien? Pero ¿cuál es la principal crítica del decrecimiento? Y que no es seguro que decreciendo sea tan importante. Ahora yo me callaría un poco la crítica porque con lo que estamos viendo con el coronavirus, la verdad que estamos viendo la gran relación entre crecimiento y contaminación. Pero sobre todo la otra crítica es que hay países súper pobres que decreciendo atentaría contra el gráfico este. O sea que eso serían las críticas que se le puede hacer a esa posición. Después están los que piensan en el crecimiento verde, y estos son súper optimistas, porque lo que dicen es que es evidente que no hay límite al crecimiento porque el mundo sigue creciendo y siempre se encuentra una solución. O sea, si uno quiere dejar de contaminar, y bueno, el petróleo saldrá caro y entonces se inventarán los autos eléctricos. La tecnología avanzará y se podrá generar energía por renovables. O sea, es la idea de Solow, digamos, que los límites del crecimiento no son tales porque los mecanismos de precios detonan la tecnología y la tecnología siempre nos puede salvar. Ahora, ¿cuáles son las críticas al crecimiento verde y el exceso de optimismo? Vamos a ver, después les voy a mostrar que pocos países han logrado crecer verdes. ¿Está bien? Y después están, esto tendría que decir C, dice A porque es un typo. No, perdón, ahí está, no hay tal typo. Después están los crecimiento agnósticos, que dicen que el crecimiento en realidad no les importa porque a ellos les importa las tres caras del triángulo. Y, por ejemplo, vos podés crecer pero no desarrollarte. Y el ejemplo que siempre dan es la India, que la India durante cierta cantidad de años aumentó su PBI, pero cuando uno miraba el índice de desarrollo humano que tiene en cuenta la educación y la esperanza de vida, no se veía ese progreso. Entonces dicen, en realidad lo que importa es el progreso. ¿Cuál es la crítica de los agnósticos del crecimiento? Y que es muy romántico, pero que es difícil medir el progreso. Una vez que uno se sale del PBI, de medir el crecimiento, es como que hay muchos indicadores y que es difícil medir qué verdaderamente es progreso. Muy bien. Entonces, ¿qué pensé yo para ustedes? Ya no se preocupen que son y 56, me falta poco para terminar. Y pensé en decir, bueno, voy a tomar un caso y ver estas cuatro patas, cómo se aplican en ese caso. ¿Está bien? Entonces, el caso que tomé es el cambio climático, que es un caso que además yo conozco bastante porque he estado en las negociaciones de cambio climático y tengo varias publicaciones sobre eso. Entonces, ¿qué es el cambio climático? Desde el punto de vista de la primera pata, es un problema de externalidad multilateral, ¿está bien? ¿Por qué? Y porque las actividades económicas hacen emisiones, las emisiones de gases de efecto invernadero hacen que se concentren los gases en la atmósfera, eso tiene un efecto sobre el ambiente, ¿está bien? Que no importa dónde vos emitas los gases de efecto invernadero, va a afectar a la atmósfera, ¿está bien? Porque la atmósfera es un recurso común. Y después eso a su vez
se retroalimenta en impactos sobre la economía, ¿está bien? Entonces, desde el punto de vista del problema, es una externalidad multilateral, ¿está bien? Y de hecho, por esta retroalimentación entre ambiente y economía, le dieron el Nobel en el 2018 a Nordhaus, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa con eso? Y bueno, ¿qué políticas se pueden hacer para ese problema? Y en las cosas de cambio climático, el nivel de las políticas es doble. Un nivel 1, que son las políticas adentro del país, y el nivel 2, que son las políticas a nivel internacional. En teoría de los juegos, que también hay un montón de cosas ambientales, esto sería como un juego de 2 niveles, porque vos jugás con otros actores internacionales, pero a su vez tenés que jugar con actores adentro del país. Ahí también hay una literatura muy frondosa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es para la economía del cambio climático? Y bueno, las regulaciones en cambio climático, digo a nivel internacional, han ido evolucionando. Pero para darles una idea, en el protocolo de Kioto, por ejemplo, las regulaciones eran estándares, que eran reducciones de emisiones de distintos países. Y después, sistemas de comercio de carbono, porque hubo bonos de carbono en Kioto. ¿Cómo es en París? En París también, voy a saltear un poco porque ya me estoy excediendo de tiempo totalmente. En París también, en París es estándares y bonos. Los bonos, los permisos comercializables, todavía no se sabe cómo van a quedar, pero va a haber. Ahora, a nivel nacional, ¿cómo es? Porque una cosa es lo que uno se compromete en París y otra cosa es lo que hace para, qué instrumento usa. A nivel internacional son permisos y estándares, pero a nivel nacional a veces son otros. Por ejemplo, impuestos. Entonces, les puse esta imagen para que vean. Estos son todos los países que ponen impuestos al carbono, los que están en azul, y en verde son los que ponen sistemas de permisos comercializables. O sea que puede ser que vos te comprometas un estándar a nivel internacional, pero para cumplir ese estándar en tu país pongas un impuesto. Por eso está eso de los 2 niveles. Entonces, las cosas que tienen negociación internacional es como que la regulación es más difícil, porque te tenés que preocupar de la regulación de afuera y de la regulación de adentro. Bueno, bueno, voy a tratar de cortar, después de última en las preguntas vuelvo sobre esto. Entonces, eso para la regulación. Después la tercera pata. Sí. ¿Me quería decir algo? La tercera pata son los costos y los beneficios. Que ahí en cambio climático también hubo un informe que se llama Informe Stern, donde se calcularon, y ahora hay otros trabajos, ¿no? Pero ese es el más famoso, cuánto cuesta hacer algo para resolver el cambio climático. Entonces el informe Stern concluyó que cuesta entre 5 y 20% del consumo mundial no hacer nada. O sea, si yo no hago nada, dejo que el clima se deteriore todo lo que se le cante, los daños que voy a tener por el aumento de la temperatura, por los huracanes, todos los daños que voy a tener van a ser entre 5 y 20% del PBI mundial. Si yo hago algo, o sea, si hago acción, ¿cuántos costos tengo? Y más o menos 1% del PBI mundial. Entonces Stern dijo, hagamos algo ya, ¿está bien? Pero bueno, recibió todo tipo de críticas, miles de papers que se le enfrentaron por los distintos supuestos que usaba en la técnica de evaluación de su trabajo. Y ahí también otra rama de la literatura. Y después están la cuarta pata para el cambio climático. La cuarta pata sería, ¿y qué es lo que pasa? ¿Hay crecimiento verde en cambio climático? Y no hay mucho crecimiento verde, pero algo hay.
acá tienen todos los países del mundo para los cuales hay dato de emisiones de CO2, ¿está bien? En realidad es CO2 equivalente, que son todos los gases de efecto invernadero. ¿Y qué se ve? Y que 30% de los países hasta ahora han logrado crecer verde, ¿está bien? Pero 50% de los otros han tenido un desempeño más o menos, y 20% han tenido un desempeño malísimo. O sea, crecen económicamente y sus emisiones crecen más de lo que crece su producto. Entonces, bueno, ¿es posible el crecimiento verde? Sí, es posible, pero no tantos lo han logrado. Bueno, esto me lo voy a saltar todo, lo dejo para las preguntas. Entonces, ¿qué es lo que pasa para cerrar con esto del COVID y el ambiente? Uno cuando mira los diarios dice, ay, qué lindo, ve el agua transparente en Venecia, animales que te aparecen en los balcones, ciervos que andan por las calles. ¿Eso es tan positivo como parece? Y en realidad seguramente no, porque en realidad hay papers que muestran que hay una relación asimétrica entre el producto y las emisiones. ¿Qué quiere decir? Cuando la economía se para, bajan las emisiones, pero no tanto, ¿está bien? Y después cuando arranca, ahí arrancan brutalmente. ¿Por qué? Porque cuando estás en crisis y volvés a arrancar, arrancás con lo que tenés, no es que innovar, no es que innovás con cosas verdes. Por ejemplo, nosotros, que vamos a quedar arruinados totalmente, cuando salgamos de esta crisis va a ser con las máquinas que hay, con los autos que hay, no es que al otro día vamos a comprar unas máquinas re verdes. Entonces eso va a hacer que si es que realmente salimos con un crecimiento que valga la pena, si no, bueno, va a ser un desastre, pero si realmente saliéramos creciendo, va a ser un push de emisiones altísimo. Eso es lo que es lo estándar, digamos. Si ustedes miran, estas son las emisiones mundiales y estos son los países, y ven esta caída de 2008-2009, bueno, ahora ya hay proyecciones de cómo se espera que sea la caída del coronavirus. Esto es una cosa reciente de un think tank que se llama Carbon Brief. Y ahí ven, estas son las reducciones estimadas, ¿está bien?, por el coronavirus. Estas son las de las crisis financieras, estas son las de la gripe española, la de la crisis de energía del 79, la recesión del 91 y esto la Segunda Guerra Mundial. O sea que las emisiones van a caer mucho. El problema no es eso, en eso estamos todos de acuerdo y decimos cuánto que van a caer, qué buenísimo. El problema es cómo se va a salir del agujero de la recesión. Si se va a salir verde, o sea, si se va a salir teniendo en cuenta el ambiente, o si se va a salir sucio. Y eso es algo que no se sabe porque va a depender de lo que hagan los países. Eso es básicamente la cuestión. Bueno, muchas gracias, espero haberles enseñado algo. Y bueno, más o menos fue la hora que dije que iba a tardar mi charla, así que en ese sentido estoy contenta. Creo que ahora abrimos a preguntas. No sé si los que organizan tienen algo para decir. Sí, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí. Buenísimo. Bueno, ahora tienen, digamos, permitido todos abrir sus micrófonos, así que nada, si alguno tiene alguna pregunta para hacer, nada, puede abrir el micrófono y hacerla. Tratemos, nada, de ser ordenados y de ir abriendo uno a la vez. Yo quería preguntar, ¿se escucha? Sí. Perfecto. Yo quería preguntar algo un poco específico, que es cómo está parada la Argentina en términos de las medidas que fue tomando a lo largo de los últimos gobiernos, en términos de eso, de regulaciones y eso, y cómo se encuentra parada en el mundo. Bueno, contesto cada pregunta después de que viene, ¿no? O junto todas.
Bueno, contesto esta. Esto es Argentina desde el año 90 en adelante. Estas son las emisiones. Las emisiones son las grises, ¿está bien? Y esto es el PBI, ¿ok? Y esto es la intensidad de emisiones. O sea, Argentina es así. Ha tenido es un actor importante en las negociaciones internacionales de cambio climático. Ha tenido un comportamiento bastante pendular, dependiendo del presidente del momento. Por ejemplo, en el año 97, cuando Estados Unidos no quería firmar el protocolo de Kioto porque le parecía que no valía la pena que ellos firmaran, porque en realidad los que estaban contaminando más en ese momento eran los países en desarrollo, Menem y Clinton se reunieron y Argentina fue el único país del mundo que se puso compromisos de reducción de emisiones, el único país en desarrollo, a pedido del gobierno de Estados Unidos en ese momento. Después tuvimos muchos años ya de la Rúa y los siguientes presidentes, donde la idea era, no, nosotros somos un país en desarrollo, entonces no tenemos que reducir nada las emisiones, porque no fuimos históricamente responsables del problema y ahora tenemos que crecer y no podemos esperar a hacer ninguna reducción porque no tenemos plata. Eso duró varios años. Sobre el final del segundo gobierno de Cristina Kirchner y más fuertemente en el gobierno de Macri, bueno, no por los gobiernos tampoco solamente, sino porque las negociaciones internacionales a partir del 2009 pidieron a todos los países, incluso en los países en desarrollo, que presenten compromisos. Entonces Argentina ya desde esa época, desde el 2009, es como que se puso las pilas para saber más. Por un lado, ¿qué reducciones podía hacer? Por ejemplo, en energía, en el tratamiento de los residuos, pero sobre todo para tener más conocimiento de verdaderamente cuáles son los sectores que emiten y qué políticas se pueden hacer, pero también cómo adaptarse al impacto del cambio climático. O sea, se sabe que el cambio climático en Argentina va a implicar sequías en la zona de la cordillera, menos aguas para las centrales hidroeléctricas, después va a implicar inundaciones en el río de la Plata, porque va a aumentar el nivel, ¿está bien? Entonces se sabe ya los impactos, y entonces se han ido negociando algunas donaciones para hacer políticas de adaptación. Yo diría que la gran diferencia de los últimos 5 o 6 años con respecto a antes es que ha mejorado mucho el conocimiento. Todavía falta, o sea, el conocimiento sobre el inventario de emisiones y las políticas posibles. Ahora, el avance con las políticas todavía no es fácil, pero eso se debe sobre todo a la situación económica en la que está Argentina. Desde hace ya bastante tiempo. Entonces no es tampoco tan fácil hacer políticas, ¿viste? Porque las políticas tienen un costo. Pero hay avances, es como que el nivel, digamos, que tiene la parte de cambio climático a nivel público es muy buena, y a nivel científico también, porque muchos de los científicos en Argentina colaboran con una cosa que se llama el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que es todos los científicos de todo el mundo que estudian cambio climático, tanto del lado de las ciencias duras o naturales, como desde el lado de economía o de política. Así que en ese sentido está bien posicionada Argentina. Después, en el sentido de cuánto emite menos de 1% de las emisiones del mundo, pero aún emitiendo menos del 1% es el país número 21 en términos de emisiones. ¿Por qué? Porque las emisiones están muy concentradas. A ver si tengo algún gráfico, te lo muestro. Hay 10 países del mundo, por ahí acá se ve un poco. O sea,
la mayoría de las emisiones, puedo llegar a tener algún otro gráfico mejor, se concentran en 10 países del mundo. ¿Ves? Este gráfico está bueno. Esto es, el mayor emisor es China, sigue Estados Unidos, pero si vos tomás todos los 10 primeros países, son como 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. Así que Argentina, teniendo menos del 1%, igual es un gran emisor relativamente, porque pensá que hay 200 países del mundo, y Argentina es 21. No sé si con esto te contesto. Sí, perfecto, muchas gracias. Si alguno tiene otra pregunta, nada, puede activar el micrófono y preguntar. ¿Yo puedo? Sí, preguntá. Es una pregunta sobre, quizás porque medio que es muy difícil para alguien que no conoce el tema saber cuán bien o mal se están haciendo las cosas hoy en día en Argentina y en el mundo. Cuando se habla del cambio climático siempre se habla o los que negacionistas que no pasa nada, o la gente que habla que es el fin del mundo, y saber si las cosas que están haciendo los gobiernos y el Pacto de París y todas estas cosas están teniendo algún impacto positivo y cuán positivo se está viendo que están siendo los resultados. Y mira, pasar pasa, porque esto es cómo está aumentando la temperatura del mundo, está bien, relativo al a los 30 años entre el 61 y el 90. O sea que la temperatura promedio del mundo está aumentando seguro, ¿está bien? O sea, hay datos desde 1850, antes no sabemos, pero si vos tomás desde la revolución industrial lo que están aumentando las emisiones y lo que está aumentando la temperatura, hay una gran correlación. Hay algunos científicos que todavía creen que no pasa nada, que es un ciclo natural, pero la verdad que son los menos. Yo he tenido la suerte de estar en el panel intergubernamental de cambio climático, ir a reuniones de científicos de todo el mundo, y realmente lo que se hace ahí no es politiquería, lo que se hace es revisar la literatura sobre los impactos del clima. Y ahí es evidente que el cambio climático es una realidad. Ahora, ¿qué se está logrando? Y no mucho, porque mira, te voy a mostrar un gráfico. Esto es, en el año 2015 empieza, ¿está bien? Y muestra lo que es las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, o sea, el dato real de 2015, ¿está bien? Y esto es, si no hubiera política, lo que serían las emisiones, es lo negro, después azul es con las políticas actuales, este naranja es con las políticas de París, pero el límite inferior, digamos, y este es lo más exigente de París. Y esto es lo que debería pasar para que la temperatura del mundo, la temperatura promedio, no aumente más de 2 grados hasta el 2030. Y esto es la brecha, o sea, esta es la brecha. O sea que si ahora, si solamente se hiciera lo de París, la temperatura aumentaría más o menos 4 grados. ¿Cuál es el problema de eso? Y el problema de eso son los daños que los efectos del clima, que se miden en 3 indicadores principales, que es la temperatura promedio, las precipitaciones y cómo se derrite la cubierta de hielo, ¿está bien? Porque vienen esas imágenes que se rompen pedazos de hielo que van al mar, ¿está bien? Todo eso a su vez aumenta el nivel del mar, entonces aumentan las inundaciones y hay daños de todo eso. Entonces 4 grados y pico se supone que es mucho más daño que 2 grados. Ahora, ¿por qué no se logra algo más? Y no se logra algo más por, yo digo, 3 o 4 motivos. Un primer motivo
es que hay mucho conflicto de quién es el responsable. O sea, se sabe cuánto tienen que disminuir las emisiones, pero como los países desarrollados contaminaron tanto en un principio, entonces los países en desarrollo ahora quieren que se hagan cargo. Entonces eso gasta cualquier cantidad de tiempo de discusión. El otro problema es que por el sistema de la ONU, cada país un voto. Entonces, aunque las emisiones están concentradas, hay que ponerse de acuerdo 200 países, y eso es prácticamente imposible. O sea, yo he ido a las reuniones, que son una reunión por año de la Convención de Cambio Climático. Imagínate, un anfiteatro con 200 países, cada país con 5 personas, todos hablando, muy difícil ponerse de acuerdo, muy difícil. Y el tercer problema, por el cual es difícil ponerse de acuerdo, es que no hay un indicador sobre el cual ponerte de acuerdo, porque ¿qué podría decir un país? Bueno, todos hacemos las mismas emisiones per cápita, ¿está bien? Eso sería un indicador para decir, bueno, es justo, ¿viste? Todos los ciudadanos del mundo tienen que emitir lo mismo per cápita. Pero ¿qué pasa? Hay países que no tienen a nadie, ¿está bien? Y muchas emisiones, y entonces les convendría distinto que un país que tiene mucha gente. O sea, no hay un índice fácil sobre el cual acordar. Entonces eso hace difícil. Entonces, ¿qué termina pasando? ¿Qué es lo que está pasando actualmente en las negociaciones? Y hay una especie de, se está creando como una regulación subinternacional. ¿Qué quiero decir con eso? Y, por ejemplo, hay presiones a través del comercio, por ejemplo, en el Acuerdo Unión Europea-Mercosur ponen cosas ambientales, porque de esa manera obligan a los países a cumplir algunas cosas ambientales. O si vos vas a querer, por ejemplo, pertenecer a la OECD, te tenés que preocupar con los temas ambientales. O sea que son unas maneras indirectas de hacerte cumplir con el cambio climático. Pero la discusión supranacional no está funcionando muy bien por los motivos que yo te decía. O sea, por esas tres cuestiones. El sistema de Naciones Unidas, falta de un indicador fácil para acordar, y el tema de las responsabilidades históricas versus las responsabilidades actuales. Entonces, bueno, eso hace complicado. Pero bueno, igual algo se ha avanzado, pero no mucho. Perfecto, muchas gracias. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta más, nada, y si no, ya iremos cerrando. Bueno, si no hay ninguna pregunta, le agradecemos muchísimo a Mariana por el tiempo, fue súper interesante, a todos y a todas por haber participado y por haber sido tan respetuosos y respetuosas, y les contamos que la semana que viene vamos a estar haciendo otra de estas charlas con Martín Trombetta, que estuvo por acá un rato. Vamos a hablar sobre mercado laboral argentino, es un economista especialista en el tema, investigador del CONICET. La fecha va a estar disponible de acuerdo a la prórroga o no prórroga de la cuarentena, así que vamos a esperar un poco a los anuncios y disposiciones del gobierno nacional, pero bueno, pueden estar atentos a las redes sociales para enterarse cuándo va a ser. Así que nada, muchas gracias a todos y a todas por participar. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, y sí, yo lo conozco a Martín e incluso he escuchado algunos de sus trabajos sobre brecha de género, sobre cómo usan distinto las mujeres y los hombres el tiempo, así que son bastante interesantes, seguramente va a ser una buena charla. Muchas gracias entonces. Chao, te agradecemos mucho por la charla y bueno, a todos por venir. Gracias a Para ustedes. ir cerrando, así que nada.
Nos vemos la semana que viene.